Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo, bien hallados a esta nueva edición de ¿Qué porras pasa aquí? Vuestro programa amigo, vuestro consultorio todas las semanas en Estutel y desde aquí para todo el mundo. Gracias por vuestros comentarios llenos de cariño, de afecto, de comprensión y la humanidad. Para comprensión y humanidad, la que tenemos hoy en un programa especial que dedicamos para mí a lo que considero una persona excepcional. No excepcional por el cargo que ostenta, es un maravilloso coronel de nuestras Fuerzas Armadas Españolas, un hombre de esos que ya no quedan, un hombre del Renacimiento, un hombre polifacético. Aparte de su cargo humanitario como persona, es de una riqueza dialéctica exquisita, es un gran historiador cinematográfico, un maravilloso crítico. Tuve el placer de conocerle en uno de sus programas y por aquí, por esta casa, han pasado directores de cine, han pasado cómicos, narradores, poetas, gentes de todo tipo, incluido a muchos artistas y otras especies en extinción, pero una personalidad del mundo de aquellos que van de uniforme y que son personas que tienen que ver mucho con la nación española, con el cuidado de la misma, personas que provocan el bienestar a través de sus juicios serenos, de su dedicación plena a la vida, de servicio. Me parece, era justo y necesario que una personalidad del mundo militar como es para mí, don José Manuel Fernández López, autor de esta maravilla de libro, entre otras cosas tiene otro que leí dedicado al cine bélico. Miren ustedes que yo también soy historiador como él de cine, y he conocido a mucha gente historiadora como él, pero como él lo expresa, como él lo ejemplifica, como está sintetizado, cómo está documentado, cómo está el mimo, cuidado, esmero, la extraordinaria selección de las películas, las fotos, cómo está articulado la forma de expresión de José Manuel, del coronel don José Manuel Fernández López, igual me honro ser amigo. No he visto una persona que escriba mejor y que haga una obra de arte como esta, con las botas puestas, un libro dedicado a la historia del soldado a través del cine. Para mí es un lujo en qué porras pasa aquí presentar a esta celebridad del mundo del cine y del mundo militar y del mundo, de nuestro mundo español, al coronel José Manuel Fernández López. Maestro, gracias por venir. Muchas gracias. Quedo profundamente agradecido por... Bueno, igual que el sofá. Lo que está colorado soy yo, que yo no sé cómo un hombre de pasado azul puede ir tan rojo. Bueno, ¿tú es que no es una contradicción? Creo que me has puesto muchas flores. No, y me he quedado corto. Bueno. Este libro que tengo en las manos, maestro, con las botas puestas, me parece sencillamente una obra de arte. Gracias. Aquí hay mucho tiempo trabajado. Los que amamos el cine y amamos a España. Ha hecho una selección también del cine español. Aquellas películas de antes, querido maestro, querido coronel, aquellas películas de Rafael Gil, aquellas películas de José Luis Sáenz de Heredia, de Manuel Murotti, de Nieves Conde, de Ramón Torrado, de Antonio del Amo, de Luis García Berlanga, de Juan Antonio Bardem, de Tullio Di Micheli, o de tantos otros directores de cine, Julio Col, Antonio Sasmendi, o Jordi Grau, de la Escuela Catalana, un cine que se hacía, que era un ejemplo de virtudes. Ese cine ha ido desapareciendo. Y claro, la labor que tiene el coronel José Manuel Fernández López, que como creador de un mundo que para algunos ha desaparecido, ese mundo heroico, ese mundo maravilloso de personas que dieron su vida por la patria, de eso queda poco. ¿Qué mensajes del cine español hay a la misma parte de películas pornográficas, guarras, que no son ni siquiera transgresoras? No dicen nada. El cine de aquel, yo me acuerdo, aquí hay, por ejemplo, José Manuel ha hecho aquí una selección, por ejemplo, a bote pronto, Agustina de Aragón, una maravillosa, de Florian Rey, maravillosa. Agustina de Aragón, con tu permiso, maestro, me voy a sentar. Sí, Agustina de Aragón, por ejemplo, que además no era de Aragón, era catalana, ¿no? Era catalana, sí. Y la película que, bueno, buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Creo que se va a emitir en Navidad este programa, ¿no? Pues espero que sea el Día de los Inocentes. Bueno, pues feliz Navidad para todos. Será antes. Y lo importante que es vivir, ¿verdad? La vida. Total. Y Agustina de Aragón, pues una mujer, yo no podría decir sobre adelantada a su tiempo, pero que una persona que no pertenece al ámbito militar llegue a ponerse al frente de un cañón frente al invasor, porque claro, no sé si me lo vas a preguntar, pero como me va a salir... Sí, mis preguntas van a ser muy impertinentes. Por eso, la cultura de defensa, o por qué la épica, has dicho lo de los héroes, la épica militar, ¿no? La épica militar. Aquí no existe la cultura de defensa por una sencilla razón. No estuvimos en la Primera Guerra Mundial, no estuvimos en la Segunda, tuvimos una guerra civil entre hermanos, ¿verdad? Mejor o peor, pero los últimos que nos invadieron fueron los franceses.
hace más de 200 años. Y está todavía tan nítido eso que sigue habiendo películas, que se hacen películas, se hicieron series. Con lo cual es normal que hablar de Agustín de Aragón sea absolutamente normal. Cierto. Hablando de las películas que se hicieron sobre la invasión napoleónica a partir de 1808 con Pepe Botella y Napoleón Bonaparte y tal, yo destacaría una película que no sé si también viene con las botas puestas, que a mí me encanta, que fue infravalorada y es una película excelente. El Abanderado. Aparte del Abanderado, que es una obra de arte, Sangre de Mayo, de José Luis García. Sí, de José Luis García. Sangre de Mayo está muy bien. Es una película muy bonita, como todo el cine de José Luis García. Una persona como... Es un maestro, José Luis García es un maestro, hombre. Y eso que yo ahí, en esa película, mi pequeña participación, que yo creo que es muy ínfima, es que hay una secuencia que hay unas cargas de caballería, Sí. son 4 caballos, Sí. y yo, la experiencia que he tenido en montar a caballo hace ya muchos años, los caballos nunca van juntitos en una carga, van ¿cómo se llama? El argot, a la descarajada, es decir, Sí. el caballo va nervioso, va Sí. corriendo, pero claro, ya no quedan, como has dicho, esos extras que había antes, como Yacuna, aquel que trabajó en Ben-Hur, aquellos extras que sabían caer del caballo. Jackie Macanut. Jackie Macanut. Entonces, a José Luis me decía, dice, es que no encuentro caballistas, que ese es el nombre que le daban, caballistas para esta película. Y puso 4 caballos, pero es un plano que no es el que cuenta la historia. Pero Sangre de Mayo es una gran película. Como todo el cine de José Luis García, tiene un Muy sello bueno, estilístico muy viscontiano, un estilo Muy decadente, íntimo. una ambientación maravillosa, unos decorados Muy de íntimo. Gil Parrón, del maravilloso Hombre. creador De- asturiano, con 2 Oscars, los ganó por Nicolás de Patton Alejandra y por Patton. y Nicolás Patton. y Alejandra. Y Patton, Efectivamente, y Patton, por la cual también ganó otro Oscar, Patton. junto con... que él no recogió el Oscar. No, ninguna de las dos. No fue a recoger el Oscar. No, primero, yo es que vi rodar Nicolás y Alejandra, yo tenía 10 años. Sí. Cuando estaba rodando Nicolás y Alejandra, estaban preparando Patton. Entonces, rodando Patton con Frank Keith Chasner, el director de la película, que era un hombre muy meticuloso. Sí. Nadie ha habido como él para las escenas de la guerra. De la guerra. The Lord War, por ejemplo, El Señor de la Guerra, con Charlton Sí. Heston, es una película mágica. Mágica. Y todo ese cine bélico y prebélico, cine histórico, hecho con la misma mesura y con la misma capacidad excepcional que tienes tú en este libro, que se ve trabajo de documentación realmente excepcional. Realmente es que yo me quito el sombrero contigo. Cuando leí el libro a mí 5 me ha años. emocionado. Ese libro costó 5 años. 5 años de trabajo. Y 3 años vetado. ¿Vetada por qué, maestro? Pues entonces había una directora de publicaciones y durante 3 años el libro iba promovido por el Estado Mayor, por los generales, por gente que me quería o valoraba esa, como tú dices, pero llegaba al despacho de la directora de entonces, que ya no está, de publicaciones del Ministerio, y el libro, pues, o sí, o no, o mira, a ver, ya lo veremos. Entonces un buen día, pues un amigo me dijo, llévaselo al de la editorial EDAF. La editorial EDAF publica en España y en parte del Sí. mundo. Y en la editorial EDAF me dijeron, vente el lunes con papel y lápiz, vamos a hacer un ajuste del libro. Creo que me corrigieron un dato, yo ponía que había 6 regimientos en una cosa, porque el libro tiene 3 partes, la parte histórica, la parte militar y la parte cinematográfica, Sí. ¿no? Con lo cual tú puedes entrar por cualquier época. Y estaba prácticamente al 99,9, pero había un dato que yo había puesto 6 regimientos y eran 7. Pero vamos, una minucia. Pero quiero decir, fueron muy rigurosos la editorial de EDAF. En cambio, tengo que decir que la sección de publicaciones del Ministerio, con mucho cariño, pero me iban mandando al año siguiente. Y me propusieron publicarlo gratis, y dije que no. Y voy a decirlo, aunque parezca que ser un pesetero, que no lo soy, es que creo que a un autor no le puedes publicar un libro gratis, tienes que pagarle. Y eso es lo que le dije yo a la entonces directora, digo, yo gratis no lo hago. Esto tiene que ver con la editorial Edad. No, la editorial EDAF me hizo, lo primero que hizo fue un contrato. Había una canción de Guillermo Cinquetti que se llamaba No tengo edad.
No tengo edad. Bueno, pues Qué buena era. maravillosa. Qué bien cantaba. ¿Qué tiempos aquellos en los que había aquellos cantantes, verdad? Los festivales San Remo. Y en San Remo, por supuesto, desde no solamente a los cantantes españoles, a la bellísima Carmen Sevilla, Sara Montiel, Sí. Paquita Rico, Manuel Escobar, Pepe Marchena, Perlita de Huelva. Hombre. Ellos muchos han sido reflejados en muchas de nuestras películas históricas. Sí. Aquellas películas, por ejemplo, de Sáez de Heredia, cuyo maravilloso documental Franco ese hombre, prodigio de sensibilidad, escrito por Sánchez Silva, Marcelino Panevino, de la idea de Marcelino Guaira, Panevino. El Cristo del Océano, también escrito por Sánchez Silva. Películas en las que también no es que hubiera un espíritu militar, pero sí había un espíritu castrense, que no castrista, que es muy diferente. ¿Qué diferencia etimológica hay entre castrismo y castrense, coronel? Bueno, yo creo que lo de castrense está claro, y lo de castrista yo creo que vas por Cuba, ¿no? Imagino que vas por Cuba. Entonces, bueno, pues yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente, pero no Cuba. Otra película de José Luis García, asignatura pendiente. Claro, asignatura pendiente, a mí me gustan las dos. ¿Y asignatura aprobada? La pendiente y la aprobada, y el discurso... Las dos son dos excelentes Y películas. el discurso de Pepe Sacristán me parece magnífico. Maravilloso. En la radio, cuando habla de que tenemos... Y los anuncios que salen, que entonces se oían en Sí. el año 78. Sí, Solos en la madrugada también, película Solos de en la la radio. madrugada, esa que me gusta mucho porque yo empecé en la radio. ¿En qué radio empezaste? Empecé coronel? en radio Intercontinental, aquella que Ah, yo también, en Modesto de la Fuente, en 42. Modesto La Fuente, y luego pasé a Intereconomía. Que es el Toro, ahora es el Toro. El Toro, sí, gestión de radio. ¿Tú Empecé conociste ahí. a don Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco? Yo le conocí de vista, pero ya... Fue productor mío. Ah, sí, fue productor. Nada más salir del seminario, Sí. me contrató. Estaban pasando un momento económico muy débil, porque la Sí. Intercontinental había quedado un poco caducada en algunos esquemas de tipo, pues un tipo de una época que ya fue desapareciendo. Pero Serrano Suñer, que era un hombre de un prodigioso talento, como tanta gente que Era, conocí, yo creo que un cerebro. murió con 105 años. Sí, sí, murió muy mayor. Con una lucidez tremenda, como Sí. Fernández Cuesta Sí. y como Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, con una lucidez pasmosa. Esto no estamos haciendo ninguna apología política, estamos haciendo apología del cine español con personas ilustrísimas, que por ejemplo yo recuerdo que Serrano Suñer, que fue productor mío, con Ernesto Lacalle, Ángel de Ernesto Lacalle. Chenique, Bobby de Glané, tuve el placer Bobby de de compartir Grané con es la ellos. voz de la radio. Es maravilloso. Yo La tuve voz el de la placer radio. de estar con ellos, se hablaba muchísimo de cine. Y una de las películas que nos gustó muchísimo hablando de cine, pues de este cine español patrio que hemos hecho, que ya no se hace, pues fue, por ejemplo, la maravillosa película de José María Forqué, Embajadores en el Infierno. Sí, esa es una película. Yo en el programa que hago de Una mirada a la defensa, quiero un día que se hable de la División Azul. De eso quería hablarte, Que, maestro. bueno, la División Azul, para el que no lo sepa, fue una división de voluntarios. España tuvo voluntarios en los dos frentes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Unos que eran republicanos, que yo creo que convencidos de su ideología, combatieron encuadrados en la división francesa Leclerc, que combatió con los aliados, y luego fue un empeño, yo creo que fue un envío de tropas que se llamó el Cuerpo Español de Voluntarios de la División Azul, que fueron 20.000, lo mandó el general, ¿cómo se llama? El general que había estado también en África, Muñoz Grandes. Ah, Muñoz Agustín, Grandes, sí. fue el primero que Muñoz mandó, Grandes, y luego sí. fue relevada por Esteban Infantes. Y te voy a contar una cosa que yo creo que a ti te gustan los programas también así. Sí, Y si no, a nuestros espectadores. Para que sí, lo sí, vean. por supuesto. Ustedes miren qué pasó en 1943. Busquen, raspen. ¿En la En posguerra? En 1943, aquí hay un actor de Hollywood, británico, iba a decir de Hollywood, pero británico, que es Leslie Howard. Y Leslie Howard está en España, en Madrid, en 1943. Vino de raro, que Víctor se llevó en el 39 con Sam Booth y Sí, George había rodado, Cukor. pero aquí estaba en el 43. ¿No porque murió estaba- asesinado en un avión? No, el avión fue bombardeado, pero no el avión español. Él fue hasta Lisboa y en Lisboa cogió un avión. ¿Es verdad que era espía como el Ruflen? Y creo que hay bastantes visos de que fuese espía. ¿Por qué? Porque parece ser, ahí dejo para que la gente lo investigue, que en 1943, creo que era octubre, septiembre, cuando cae este avión en las costas de Cedeira, en Galicia, Sí, sí. Cedeira, hay un libro que se llama El vuelo del Ibis, que nos habla de ese avión. Ese avión fue bombardeado por los aviones cazas japoneses. Habría que preguntarse cómo era posible que en un territorio neutral como España los aviones alemanes bombardeasen a uno, pero llevaba a un personaje muy importante, que era Leslie Howard.
Y Leslie Howard, si tú que eres muy cinéfilo retrocedes, verás que hizo en 1942 The First of You, el primero de los pocos, que es sobre el Gran Mitchell, la película de Gran Mitchell sobre el inventor del Spitfire. Excelente película, pero anteriormente estuvo rodando La Pipina en la Escarlata. Y rodó Lo que viento se llevó. Sí, con el 39 con Vivian Leigh. Entonces parece ser que este llevaba un mensaje, o había traído un mensaje a Madrid, sí, indicando, que luego salió en los papeles cuando la guerra acaba, indicando que se vería con buenos ojos por parte de los aliados que España retirase la División Azul del frente ruso. Eso no sé si lo sabías. Sí, pero lo sabía, pero no con la meticulosidad y el rigor histórico con el que tú lo cuentas. Entonces, ¿qué ocurre? Que está por medio del wolframio, que España está vendiendo wolframio a Alemania y a los Estados Unidos, y los Estados Unidos ya cuando dicen que retiren a la División Azul. La División Azul son 20.000 hombres que están ahí, no es un peso importante en todos los millones de hombres que están ahí, pero es la significación de que el régimen del general Franco es neutral, pero está cercano o tiene una unidad que está combatiendo allí. ¿Es verdad que el general Franco, cuando se reunió en Hendaya el 22 de octubre del 40, sí, evitó una guerra, o es mentira? Yo tengo ahí dos... ¿O es que el tren llegó tarde con Hitler? Bueno, lo de llegar tarde, eso es un artilugio o un ardiz, como decía antes en las películas de los años 50, un ardiz, ¿no? Cuando dice Peter Pan, es un ardiz, el de Garfio, ¿no? Pues el ardiz es que si yo llego tarde contigo a una reunión, a ti te he desgastado, porque la espera te va consumiendo. Decía un amigo que había tenido reuniones con muchos empresarios, incluso con sindicatos, de estos que le sacaban hasta los ojos, decía, yo cuando voy con los sindicatos los llamo a las 10 y llego a las 9 de la noche, con lo cual ya están que están deseando acabar, decía, ¿no? Bueno, bromas aparte, por supuesto. No lo sé si fue forzado o no, España estaba en ruinas, sí, y era normal que las cosas fallasen. Pero lo que sí que está claro es que de lo que se dijo en España que había pasado, a lo que pasó, ahí hay alguna dislexia. Vamos a dejarlo ahí. España no tenía hormigón para fabricar puertos en Canarias para los submarinos, como se fabricó. Luego ahí yo creo que se habló de que Alemania quería utilizar parte del territorio español para buques o zonas de aprovisionamiento. Y también es verdad que los ejércitos que había en Europa en ese momento, había tres: el alemán, que era el más modernizado, el francés había caído en un mes, y los estudios que decían que, aunque España estuviese muy debilitado, era un ejército que el español tiene la fama... Por favor, rogaría un poco de silencio en el plato. Acreditada de que si vamos a ir a una guerra no nos gusta quedar segundos, o quedamos primeros o morimos. Ese es el español. O sea, lo de quedar subcampeón aquí no vale. Cierto. Es cierto que Francisco Franco Mamondo, que nació el 4 de diciembre, igual que mismo día que John Fitzgerald Kennedy, el 4 de diciembre, Sagitario, Manuel Fraga Barney, Alfonso Rojo, de Prensa Digital, también el 4 de diciembre, en fin. Yo no creo en las casualidades, creo en las causas, efectos. Soy kantiano y muy hegeliano. 4 horas no llegas tarde. Claro que no. Eso está igual que Alemania, yo creo, estratégicamente hablando, para no hablar solamente de cine, ¿no? Sí. Que, hombre, si yo soy alemán y quiero conquistar el mundo, como quieras tú decirlo, no puedo dejar Gibraltar. Es imposible. ¿Gibraltar es español o es inglesa? Para mí Gibraltar es español. Desde 1703, cuando el tratado, la SAU3. Otra cosa es que no tienen lo que quieren tener, vamos a ser positivos. Ellos siempre han querido tener las Canarias y nunca la van a tener. Nunca. Menorca la tuvieron y se reconquistó un 6 de enero, que es por eso la Pascua militar es por Menorca. No es por los Reyes Magos, que también son muy importantes, por supuesto, pero se reconquistó. ¿Qué ocurre? Pues que lo que han querido los británicos es siempre tener Canarias. Y luego que la leyenda de Blas de Lezo fuese siendo considerado un pirata o un mal marino. Y aquí durante 25 años hemos conseguido darle la vuelta a esa leyenda. Y ya hoy en día, pues en los colegios británicos, me consta, se habla de la guerra de Cartagena de Indias
y bueno, lo puedes ver en la hemeroteca, ¿no? Es que tampoco quiero aquí yo aburrir al ¿Por personal. qué están siendo excluidos dentro de nuestra cultura española personajes como, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano, Magallanes, los Reyes Católicos, Isabel Fernando, pues, Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Hernán Cortés? ¿A qué viene esta... El gran capitán. Sí. ¿A qué viene esta cacería histórica con la memoria de España, con lo que hemos sido una de las grandes referencias del mundo europeo y mundial, y ahora somos el estrecolero de Europa? No pintamos nada. Y si San Benito de Nursia, creador de las universidades y creador de Europa hace tantos años, volviera a revivir, se moriría de asco y de vergüenza. De lo que hemos sido antes, incluso con el mismo franquismo, con aquel subdesarrollismo, aquella capacidad que tenía, aquellas becas que había, aquellas ayudas que había en el franquismo a los estudiantes, que ahora no hay nada, que había viviendas, 4,5 millones de viviendas con el general Franco. Ahora no tenemos ni una vivienda, ni un estegorón, ni para vivir debajo de un puente. ¿Esto qué tiene que ver? ¿No cree usted que el sauna sanchismo es otra dictadura militar o una dictadura no sino comunistoide, desde luego, muy reforzada por repúblicas bananeras con gentuzas, con sicarios, narcotraficantes y gentuzas que se han apoderado de España, de lo que era España, que ahora antes España era España, ahora es España con X. No somos ni el recuerdo de lo que fuimos, ni el cine que se hizo en la época de Franco, que era excepcional calidad. No era únicamente películas de Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal o Pili Mili, no. Había un cine maravilloso. ¿Crees que es normal, querido coronel José Manuel, que películas como El verdugo de Berlanga, que era una Calle Mayor de Bardem, eran una crítica al franquismo de la época, a la sociedad hipócrita moral de la época, y ahora mismo no se podrían hacer? Una película como Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, de la novela de Thomas Mann, con la música de Mahler, tampoco se podía hacer porque es un canto a la pederastia, a la pedofilia. ¿Pero qué pederastia y pedofilia? Es un canto a la belleza. Bueno, ahora no se puede hacer nada, está todo prohibido. No, ¿Por qué? No, yo creo que no, Vamos, yo creo que primero hay que ser optimista. Yo he aprendido en el ejército a que hay que ser positivo. Sí, pero positivo y optimista dentro de la realidad. Y realista. Pues como realismo ahora mismo no se podría hacer. Entonces, está prohibido. Igual que esas personas que has dicho, Calle Mayor es un ejemplo, que es la chica que trabaja ahí, la mujer de Jim Kelly, que trabaja en Marty con Ernest Borgnine, con que no es la película, de Lieberman. Yo creo que eran cineastas que eran creativos, en el sentido de que querían hacer una crítica, y como no les dejaban, se buscaban un método. Ahora el problema que tenemos, si se quiere llamar problema, es que la sociedad no podemos decir que no nos gusta, tenemos que decir que queremos cambiarla, que es distinto. Y hay que cambiarla desde, para mí, dos palabras muy importantes, que son la humildad y el respeto. Hay que ser humilde. Yo me paso la vida viendo a mucha gente con un ego que le pega en el techo, porque dicen yo. Has citado antes al general Franco, has citado a mucha gente, que es muy difícil porque tú tienes una capacidad de abstracción tremenda. Yo te estoy llamando de tú me estás llamando de usted. Hay que yo, por respeto, te tengo que llamar de usted. ¿Te puedo tutear? Sí. Pues gracias, José Manuel. Yo te lo agradecería. Yo también. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, de Canarias, de los británicos, de Gibraltar, de la visión azul, estamos hablando de lo mismo. Nosotros somos una potencia, porque tenemos el arma mayor, que no solo tienen los anglosajones, que es nuestro idioma. Claro. Ese es nuestro cañón de 155 milímetros, nuestra ametralladora, nuestro idioma. ¿Y por qué el gobierno quiere destruir el idioma español y el castellano? No lo va a destruir, es imposible. Aparte, me dice una cosa, tú sabes quién fue Calderón de la Barca. Hombre, claro, la vida es sueño. La vida es sueño, pero yo te voy a decir de Calderón de la Barca un verso que es muy bonito, que se canta en todos los cuarteles. ¿Cómo lo sabía, que se llama Aquí la más principal hazaña. Es un verso que hizo Calderón, que con 40 años se alistó en los tercios. Es decir, es como si aquí un hombre de 60 se jubila y dice, me voy a la Legión. Como hizo Cervantes también, que se actuó Argelia. Pero no sé si fue cautivo o no fue cautivo, pero Calderón de la Barca, cuando fue a los tercios, dijo, esto es algo más que una gente armada con picas y rodelas y caballos. Hizo un verso que se llamaba El aprendiz de soldado, que lo ponemos en el programa mío de La Mirada, que dice, aquí, referido al ejército, sí. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Sí. Y el modo de merecer es ni pedir ni rehusar. Dice, aquí en fin la cortesía, el buen trato, la verdad, el valor, la bizarría, la fineza, la lealtad, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia. Y sigue. Y acaba diciendo, porque al fin y al cabo, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Si tú quitas ahí la milicia y pones la economía, la cultura, la educación,
Esa es la fórmula. Y lo dice Calderón, una religión de hombres honrados. Dentro de 100 años nadie se acordará quién era el presidente de gobierno, nadie. Pero han pasado 400 años y nos acordamos de Calderón de la Barca. No sé quién era el presidente de gobierno entonces, sería, no sé, Olivares, pero me acuerdo del que ha dejado sello. Toda esta gente no va a dejar sello. Fíjate, ningún Y la sello. historia no la puedes cambiar. Pavía fue en 1525, la batalla de Pavía, y se capturó al rey Francisco, al rey francés fue capturado. O sea, eso no ha pasado nunca en la vida que un rey se ha capturado en una batalla, jamás. O sea, lo para que eso sí, los de fuera, algunos quieren que miremos para allá o que pensemos de otra manera. Y aquí hay mucho, o ha habido gente que se ha dejado manipular mucho. Para decir, es que me dicen que fuimos malos en América. Si la reina Isabel la Católica firmó un corolario diciendo que no había esclavitud. Pero claro que no, si es toda una manipulación de este desgobierno con una desmemoria histórica y una manipulación y ese tremenda. partido lo estamos ganando. Es todo lo estamos mentira. ganando. Lo estamos ganando. Es que la gente joven no sabe quién fue Espronceda, Larra, Góngora, Quevedo, Arcipreste de porque Inca, quizá les han puesto, Tiso de Molina. Les han puesto algo a la fuerza, el plan lector. Tienes que leer. ¿Por qué tengo que leer? Si cuando tú y yo íbamos al colegio estaba prohibido que te viesen con un libro leyendo porque te castigaban. ¿A que sí? No podías leer en clase. Y hemos pasado de que no puedes leer a que te obligamos a que leas. Eso, hay alguien de marketing que no ha hecho bien. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Es una opinión, ¿eh? Yo oigo opiniones. Si yo te hablara de la guerrilla de Azorín, que es la parte de la guerra napoleónica, es que lo dirigió Rafael Gil, ¿con qué adaptación del cine español, con nuestras tremendas guerras, te quedarías? Que para ti, como crítico de cine historiador que eres, ¿te quedarías? Del cine español bélico. Del cine español bélico, bélico. Y en el cine extranjero, Waterloo, de Sergei Bondarchuk, por ejemplo, con Rota Steiger, que hacía de Napoleón. ¿Qué te parece esa película? Te voy a contestar primero a lo extranjero y luego voy a lo español. Lo que tú quieras, maestro. Extranjero. Lo que quieras. Yo, van pasando los años, me doy cuenta que el cine anglosajón o de Hollywood, el de Hollywood lo respeto más, pero el cine británico, que es muy bueno, tiene buena factura, tiene una carga importante de propaganda, muy gorda de propaganda. Sin embargo, el cine británico, por ejemplo, la adaptación de Ana de los Mil Días de Omar y Reina de Escocia, dirigidas por Charles Harrod, que murió muy joven, no hizo más cine que ese, eran adaptaciones modélicas, y lo que es ambientación, música de John Barry, fotografía, era genial. ¿No te parece que o Sir Laurence Olivier con Enrique V, por ejemplo, Enrique V de Laurence Olivier está dedicado a las tropas aerotransportadas británicas? En el cartel inicial pone dedicado a las tropas aerotransportadas. ¿Sabes que luego Tercero la rodó en Alcalá de Henares y en Las Rozas Laurence Olivier? Y voy a más allá. ¿Por qué está dedicado a las tropas aerotransportadas británicas? Porque la operación Market Garden, la Segunda Guerra Mundial, en un puente lejano, en Argen, lanzó 10.000 paracaidistas británicos y volvieron menos de 1.500. Sí. Fueron triturados. Entonces, quiero decir que ellos tienen algo muy bueno, es que solo han ganado 2 batallas, que son Waterloo y Trafalgar, y tienen puestas sus plazas. Y el resto de las cosas o han perdido o han hecho un acuerdo de gobierno antes. Y no lo cuentan, no hablan de derrotas. El británico no habla de derrotas. El americano sí. El americano ha hecho películas sobre Vietnam para que la gente se sensibilice, que provocó el cambio del ejército de reemplazo. Por ejemplo, sobre el Y te contesto de España, sí, porque me encantaría. De España, para mí, una película que me ha gustado mucho, has citado Embajadores en el Infierno, pero yo citaría a mí una película que me ha gustado mucho, que es Mi General, de Jaime Darmiñán. Jaime Darmiñán era maravilloso. Pero si no sale en tiro, pero sale la transformación del ejército de tierra español, al cual he pertenecido hasta hace unos meses que he pasado a ser señor retirado, de cómo un día nos dijeron, señores, estamos en la OTAN, hay que aprender idiomas, hay que salir al mundo y hay que dejar de estar ya entre los campos de maniobra. Y desde ese momento empezó una transformación de las Fuerzas Armadas españolas y del ejército de tierra, porque yo fui de los primeros que salí por ahí al extranjero y me encontré con que llegabas a un sitio y nos faltaba esa experiencia de salir fuera, porque habíamos estado siempre en África, y salir a Europa. Y hoy en día puedo decir que el ejército español, y no es echar flores, está muy bien valorado en la OTAN. Cuando hablan de que España invierta más o menos, no ese es el tema.
Y lo ha explicado bien el presidente de gobierno. Nos gustará gustar más o nos podrá gustar menos. Tú no me puedes pedir el 5% del PIB. No, no, no. Tú me puedes decir capacidades. Tú pídeme capacidades y yo veré las que pongo. ¿Por qué en el cine español? Y el cine español, los últimos de Filipinas, Sí, ha sido un desastre. Fui al estreno de esa película. No es verdad. No es verdad, porque el guionista que cogió el libro de Miguel Ángel López de la Asunción sí. y lo taladró el libro, y quitó el 80%. Pero se hizo una segunda versión hace 10 años, Esa es la que digo que es mala. la que dice sí, La buena es la del 45. es la buena, claro. Esa es la buena. ¿Por qué? Porque esa es el teniente Martín Cerezo Sí. con sus hombres y cómo Tony Leblanc, que monta a caballo, Sí, entonces había montado. Entonces, no es porque sea buena porque sea el 45, no, no, es que es un reflejo de lo que pasó en 1898. y sobre la División Azul también se hace otra película llamada Silencio en la nieve, Silencio en la nieve una pequeña compleja sí, de Gerardo Herrero, que es muy buen director ese y señor. muy buen director, y ahora está rodando o ha acabado Carta Blanca, que es sobre la guerra de África. Porque aquí, Efectivamente, de la sí. guerra de África se ha pasado un poco de tapadillo. Sí, Y tendríamos que hacer como Clint Eastwood. Clint Eastwood es capaz de hacer cartas desde Iwo Jima, que es poner la cámara en el lado de los japoneses. y Banderas de nuestros padres. Antes he hecho Banderas de nuestros padres, pero aquí seríamos capaces de hacer una película sobre el desastre de Anual. Habría que hacerla. Habría que hacerla, Habría que hacerla para que veamos lo que no tiene que volver a ocurrir. cierto. Y luego hacerla sobre las leucemas, que se hizo. En En el cine 1949. español, anteriormente, en la época franquista, se hizo un cine con un Me marcado... han dicho una película española. Sí. Yo me quedo con Alucemas, porque Sí. tiene una narrativa épica. Está muy deteriorada la película, es antigua. Pero Alucemas y la primera de Filipinas me parecen buenas. Y Silencio en la nieve es un thriller Es un thriller, sí. de una novela de Ignacio Valle, Sí, el premio Novela Negra de Gijón. sí, sí. ¿Te acuerdas de aquellas películas de, por ejemplo, No le busques tres pies, Ah, del sí. mundo de la aviación de Pedro Lazaga, que era un director estupendo? Pedro Lazaga, que grande. Buenísimo director, hacía 8 películas al año, murió muy joven, por cierto. Luego, sobre el cine militar, yo destacaría El primer cuartel de Ignacio El primer Quino, cuartel. basado en la vida del maravilloso duque de Ahumada, y películas sobre Millán Astray también y poco, ¿no? El mundo de la Legión. Bueno, he visto hace Novios de la poco- muerte, Rafael Gil. Rafael Gil, los novios. La Legión es la unidad que ha sido más cinematográficamente reflejada. La Legión. La primera película que se data se llama Héroes de la Legión, del año 22, creo Sí. que es. Y luego ahí hay una serie de películas, y para mí la mejor película de la Legión, que eso ya expresa nuestra manera de ser españoles, es La bandera, de Julien Duvivier, Ah, el director francés, sí. que es un francés. Es decir, que un francés Sí. haga una película sobre la Legión española Sí. y sea la mejor película sobre la Legión, ya nos dice que tenemos un problema comunicativo importante. ¿Y qué te parece la fiel infantería de Pedro Lazaga, Muy buena, basada muy en la buena. maravillosa novela Muy buena película. del genial Rafael García Serrano? Sí, muy buena película, y además esa película tuvo un cartel, lo sabes tú, al principio una cartela, luego la mandaron quitar la censura, Sí. que ponía que estaba dedicada a los hombres que combatieron en ambos bandos de la guerra civil. Porque la guerra civil fue para mí un fracaso, el fracaso de una sociedad, y lo dejo ahí. La guerra civil yo creo que no la provocó Franco. Franco estuvo en el 34 en Asturias, luego se fue a Canarias, vino de África. ¿No crees que Franco lo que quería justamente era no hacer ninguna guerra? ¿No la provocó Lago Caballero, Juan Negrín, Indalecio Prieto y sus huestes pretorianas que mataron a Calvo Sotelo y que son los que provocadores de la guerra civil española? No fue Franco, fue la izquierda la que provocó esto. ¿Por qué Lago Caballero tiene una estatua ahí como un héroe cuando fue un asesino? Yo no entiendo qué tipo de historia de España estamos enseñando a nuestros hijos. Pero los hijos al final, o los nietos, o los que vienen detrás, no se tragan lo primero que les cuentes, buscan. El que quiere tener conocimiento, busca, investiga, y descubrirá que la guerra civil empezó en el 36 y acabó en el 39. Probablemente para unos empezó en el 34 con lo de Asturias, pero empezó mucho antes. La guerra civil española empezó mucho antes. Perdona que no veo con las luces. Ahora ahora hablamos, discúlpame. Coronel, continúe Luego con la lo disertación. contaré, luego lo No, contaré. yo creo que empezó antes en 34 o 33, ¿no? ¿No crees tú que había un...? Yo no sé. Yo lo que sí que sé es que nuestro siglo XIX es un siglo lleno de pronunciamientos, asonadas. Yo te decía, querido coronel, que yo pienso que a veces le echamos la culpa a los que provocan la guerra y resulta que son otras personas. Yo, por ejemplo, creo que en la Revolución Bolchevique de 1917, con Lenin y Stalin, toda esta gentuza, el Mao Zedong, todo este comunismo que ha sido... Yo creo que las grandes pandemias de la humanidad han sido el fascismo, el comunismo y el nazismo.
el comunismo es el fascismo rojo. O sea, primero llega Rasputín, hipnotiza a la familia Romanov, Lenin y Stalin matan a más de 50 millones de rusos, qué barbaridad, y resulta que quieren cambiar Rusia, y fue el peor remedio con la enfermedad. ¿Cómo se puede matar a una familia como los Romanov, a Nicolás y Alejandra? Por la película precisamente que hizo España, maravillosa, donde ganó Gil Parrondo su merecido Oscar, y Yvonne Blake con Julián Mateo soltó el Oscar al vestuario. ¿Cómo se puede hacer semejante barbaridad, matar a una familia entera sin un juicio justo? Creo que estos sistemas políticos radicalizados en un leninismo feroz y en un comunismo salvaje son otro tipo de fascismo tan cruel como aquellos que dicen que es el franquismo o los musolinianos, los camisas negras, pues siempre muchísimo peor Mao Zedong, que mató a 100 millones de chinos, y de eso no se habla. De eso se ha hecho un cine muy poco documentado. Sin embargo, tú en tu maravilloso libro con las botas puestas y el de cine bélico, he visto la exquisitez literaria y la maravillosa documentación que tú tienes, que da gusto escuchar. Y yo a ti, si fuera Hollywood, te daba un Oscar al mejor guionista del año. No se puede escribir mejor un libro. A mí me gusta investigar. Y no me gusta que me digan, pues 2 por 2 son 22. No, 2 por 2 vamos a ver si son 4. Pues hablando de dos, en los próximos 2 minutos te voy a volver a recibir de nuevo, porque te quiero hacer un montón de preguntas que nada tienen que ver con el mundo cinematográfico, quizás con el mundo literario, o el mundo que a lo mejor tú, de manera elegante y exquisita, como eres tú en tus modales, intentarás esquivar con esa elegancia que te caracteriza. Entrará en el segundo plano nuestro compañero Brian, y en 1 minuto o 2 estamos enseguida con el coronel don José Manuel Fernández López, autor de esta maravillosa obra de arte que es Con las botas puestas, que es como se mueren las personas divinas. Con las botas puestas, siempre mirando al horizonte y intentando hacer el bien al prójimo. Estamos con ustedes en un par de segundos. No se vayan, que ahora viene mejor. Un beso. Gracias. Amigos, estamos de nuevo. No crean, de verdad, lo contento que estoy, no quepo de gozo de tener en este estudio a un hombre que no solamente es un grandísimo crítico de cine historiador, es un coronel de nuestro ejército español, un hombre que dignifica con sus palabras, con su forma de ser, a la nación española, que dignifica el cuerpo que representa, que dignifica los valores humanos que toda condición, que todo hombre, que toda mujer, que toda persona física debe tener. No solamente escribe de maravilla, sino que es un orador excepcional. Yo estoy pasando aquí media hora con decir a ustedes que mi amigo Pablo Cebolla me acaba de dar un poco de vino, pero está que esto no es vino, es un vino que no tiene uva. Bueno, la mala uva la tiene por no haberme dado un vino. O sea, es un vino, sin uva, sin vino, sin agua, sin nada. O sea, un asco de vino. Así que voy a brindar con este vino, espero luego poder cumplimentar al coronel que hoy nos hace el honor de estar en este programa. Estoy pasando contigo media hora fabulosa. Muchas gracias. Y antes de que entre nuestro amigo Brian, me encantaría hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el mundo cinematográfico. Medio mundo se está preguntando, yo tengo mucha amistad y conozco muchísimo, aunque ahora menos, nos vemos menos, son coroneles como tú. El coronel Baños y el coronel Cámara. Ambos personajes, maravillosas personas del mundo que representan, son también grandes divulgadores ufológicos. Yo estoy convencido de que, aunque han dicho muchas cosas en el programa Cuarto Milenio, ese maravilloso programa esotérico científico, junto con Horizonte, del gran Iker Jiménez, que junto con Carmen Porter, su mujer, están haciendo un esfuerzo excepcional de lo que es didactismo artístico, cultural, espiritual, esotérico y otras muchas cosas más, porque lo reúnen todo con una capacidad asombrosa para poder discernir entre lo que es bueno y malo. Pero yo estoy convencido, querido coronel José Manuel Fernández López, de que nos están restando información. Entonces mi pregunta es muy directa. Medio mundo está preguntando por qué la NASA y por qué los militares como tú, personas que ostentáis un cargo importante, que sois esenciales para la humanidad, están ocultando verdaderamente la naturaleza del Atlas 31. ¿Qué es realmente para el mundo militar Atlas 31? ¿Es un cometa, es una roca, o es un cuerpo celeste, o es una nave alienígena porque está llena de ventanitas luminotécnicas? Lo cual ha despertado la morbosa curiosidad de científicos que están diciendo que nos preparemos para lo que viene, porque realmente no sabemos lo que viene. Usted, querido amigo, sabe lo que viene. ¿Qué es la mente Atlas 31? Bueno,
Voy por partes. ¿Y por qué el militar, por qué los militares están restando información a esto? Primero he citado a Cámara, que lo conozco, pero con Pedro Baños tengo una amistad, una profunda amistad. Somos de promociones similares Sí. de la Academia General Militar. Para mí es un fuera de serie. Maravilloso. Un fuera de serie. Y en cuanto a todo este tipo de cuestiones secretas o que no se saben o que no se divulgan, Sí. pues voy a poner varios ejemplos. Ya quizás cada uno tiene que buscar su propia identidad en este tema, ¿no? Lo que está claro es que los que paseamos por la calle o cuando paseamos por la calle no nos cuentan toda la información que ¿Por hay. qué? Primero, porque muchas veces se podía producir un caos. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, digo, estoy detectando el hecho. Un pánico colectivo seguro. El Debido a lo pánico colectivo desconocido. es seguro, por ejemplo. Voy a poner, que con Pedro a veces lo he hablado esto, con Baños, lo del tema de la mochila de supervivencia o del kit de supervivencia, ¿no? Sí. Yo lo tengo en casa, pero no lo tengo porque haya pasado esto. Pero te pongo un ejemplo, estuvimos 7 horas sin luz, ¿no? 7 horas, el día del corte de la Sí. electricidad. En Madrid, cuando aún no había vuelto a la luz, los negocios, que todos tienen cerraduras electrónicas que van con luz, tuvieron que cerrar a pedal. Sí. Imaginemos en vez de 7 horas, 7 días, y sin luz, sin agua. Imaginemos, habría un proceso, habría pillaje, habría delincuencia, porque no habría orden. Pero me has dicho que diga por qué se tienen que ocultar las cosas. Yo no creo que sea un por qué, es porque si es una cadena militar, la cadena militar está sometida a una disciplina. Tal. Y voy a mojarme, para que vea cómo me está diciendo que me moje. Sí. Ahora se habla de la peste porcina. Ha salido la peste porcina en Cataluña. ¿Es ¿no? verdad que ha salido de un laboratorio de Cataluña la peste porcina provocada para dejar a la Yo gente? no he hablado con nadie sobre esto, pero a mí mi pituitaria o mi intuición me dice que eso huele, puede estar confundido, pero huele más que a un ataque biológico, a una prueba. Voy a hacer la prueba del algodón, a ver qué pasa. Hoy en día las guerras ya no son tan de ametralladora ni de... No, Con apretar un botón te hacen una pandemia. Sí, pero son también económicas. A lo mejor no quiero destruir al enemigo, quiero que quede más debilitado y que esté unos años, 15 o 20 años debilitado. Luego, pero eso creo que ha aparecido también algo en Francia y algo en Alemania, o igual cuando aparece un submarino ruso por la parte del Canal de la Mancha, ¿qué hace un submarino ruso allí? Bueno, está. Y luego está lo del ALA que ha dicho, el ALA 31, o aquellos experimentos secretos como la película Capricornio 1, que la recordarás. De Peter Hyams, una película estupenda con un película final demoledor. Un final demoledor. Entonces, no es que no se nos diga la verdad, es que muchas veces el gobernante, que es el que dirige, el militar es el que conduce, pero el gobernante dirige, Sí. es el que dice, esto no se puede decir. Has medido la distancia para que el espectador pueda hacer otra reflexión entre donde vivía el almirante Carrero Blanco y donde explotó su coche en el 73, Sí. menos de 200 metros. Pero es que en medio está la embajada norteamericana. Y estaba el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, en España. Se había reunido con él el día anterior. ¿Tú crees que esa película, se hizo una película sobre ello en el año 73, se llamaba Operación Ogro, de Guillermo Pontecorvo? Operación Ogro me habla de los que pusieron la bomba. Pero yo he mirado lo que decían los periódicos y decían que el secretario de Estado norteamericano tuvo una reunión cordial con el presidente del gobierno español. Cordial de media hora. No fue media hora, fueron casi 5 horas, más de 5 horas. ¿Qué quería Carrero Blanco? Carrero Blanco quería que España tuviese la bomba atómica. Y el profesor Velarde, que existe, que fue un general, tenía desarrollado todo esto para hacerlo. Y el programa se llamaba Islero. ¿Qué pasa? Pues que los norteamericanos dijeron, esto no pueden tener la bomba atómica, porque no queremos que haya proliferación de armas nucleares. Querido... Entonces, yo no digo que los americanos, por favor, Sí. hayan puesto la bomba para matar a Carrero Blanco, pero que el hecho es que el IRA, las Brigadas Rojas, la propia CIA, que tenía la embajada, repito, a menos de 100 metros enfrente de Carrero Blanco, es muy difícil
que unos servicios de inteligencia, ya no digo los españoles, los norteamericanos, no supiesen lo que pasaba ahí. Punto uno. Punto dos. ¿Quién era el responsable de la seguridad del Estado? Arias Navarro. ¿Por qué metió el general Franco a Arias Navarro como ministerio? Porque fue una decisión que le apoyó su mujer. Pero si tú mañana hay un atentado terrorista en Madrid o donde sea, al primero que cesas, ¿a quién es? Al de la seguridad, ¿no? Oye, tú has fallado, te tengo que cesar. No estoy dando opiniones, estoy dando datos. Luego cada uno que hile. Inmediatamente después, ¿a quién se nombró de presidente de gobierno? A Arias Navarro. Eso no me encaja a mí. Lo dejo ahí. Luego, cuando me dices lo de la 30, ahora se empieza a saber todo esto de Carrero Blanco. Ahora, pero han pasado más de 50 años. Luego, quiere decirse, ¿qué habría pasado si el público del año 73 le dices todo eso? Oye, la bomba estaba aquí, él iba a misa todos los días, vivía enfrente de la embajada británica, de la embajada norteamericana, en la calle Serrano. Serrano. Es muy raro. Las antenas son sensores. Todo esto es y luego sí, has cogido a escolares que han puesto la bomba ahí, a los 4 burros de turno. Pero eso es lo que pusieron por delante, pero eso es lo de menos. ¿Quién pone aquí el foco? El foco está puesto ahí arriba, ¿no? Para enfocarme a mí y a ti. En el 2014, ¿dónde estaba el foco en Europa? En Afganistán. Pero ¿realmente dónde estaba el foco? No estaba en Afganistán. Estaba lo que pasaba en Kiev, en el Maidán, que querían ser de la Unión Europea y alguien les dijo de la Unión Europea, no te preocupes que te ayudamos. Pero no sé si me he explicado. Te has explicado maravillosamente bien, pero hay que buscar bien las fuentes. Pero no me has dicho realmente si lo que viene para el 19 de diciembre es una roca estelar, una cosa que vaga por el espacio, con lucecitas y ventanitas, donde han visto que por ahí hay tripulantes. Nos da un poco de pánico saber que podría haber otro mundo con una civilización yo creo diferente. que tiene que haberlo. Tiene que haberlo, claro. Tiene que haberlo. La NASA, ¿por qué está negando tantas cosas? Porque me imagino que la NASA, como cualquier agencia, quiere ser la primera en divulgar, vender, hacer el merchandising. O sea, nadie quiere ser segundo en esto. Pero se han echado a 800 personas de la NASA un mismo día que vieron la roca que venía para acá, para el mundo, que venía alrededor del Sol. ¿Por qué han quitado a 800 personas de pronto, de golpe y por razón? El por qué han quitado 800 o por qué la empresa despide a 200, no sé qué. Lo que he citado la película Capricornio 1, que yo creo que está diciéndote claramente que hay una parte que sí sabemos y hay una parte que no sabemos. Porque efectivamente lo que no supimos es por qué Armstrong, que estuvo viviendo una temporada en Almería, tenía una casa con un amigo mío, y Armstrong, antes de morir, uno de los cosmonautas que entró en el año 1969, a ver, aquello por lo visto vio unas figuras que escapaban a la realidad física y empezó a pedir socorro. Por lo visto tengo entendido, según dice Juan José Benítez, el ilustre ufólogo, sí, afirma contundentemente, y no en Caballo de Troya precisamente, que en la NASA, la parte que está ocultando información, en la Luna se encontraron los cosmonautas con unos edificios derruidos, con unas puertas y que había una ciudad dentro de la Luna. Lo destruyeron todo por orden del presidente del gobierno americano con armas químicas nucleares. Por eso me han vuelto a la Luna. ¿Esa información lo conocen los militares como tú? Yo esa información no la tengo. ¿Y si la tiene no lo quiere decir? Yo digo que no la tengo. No creo que sea muchas veces la vida es más casual o más real de lo que nos imaginamos, ¿no? Pues qué casualidad tener encontrarse en la Luna con un edificio derruido allí. Lo que sí que llama la atención es que en 1969, cuando llegan a la Luna, sí, o nos han dicho que llegan a la Luna para ser más neutral, es un país que tiene tecnología para llegar a la Luna, pero es un país que tiene tecnología para perder la guerra de Vietnam. Entonces, hay algo ahí que no encaja. No sé si me explico. Es como cuando vas a poner un puzzle y dices, esta ficha no va aquí. ¿Por qué la guerra de Vietnam surge así? ¿Por qué ahora empezamos a saber qué pasó con Kennedy? Pero no sabemos exactamente. Pero Kennedy no quería ir a Vietnam. Y Johnson sí. Lyndon B. Johnson quería ir a Vietnam. Y querían tal. Pero eso ya estaba avisado. ¿Y Truman? Bueno, es que Truman precisamente le da la orden a Douglas MacArthur de que solo puede bombardear medio puente, lo cual es de chiste, porque es como ¿tú cómo te puedes bombardear medio puente? Porque la otra parte del puente ya era territorio chino.
territorio de Corea. Es decir, lo de Vietnam ya estaba avisado de lo que iba a pasar ahí. Lo de los ovnis, la ufología y todo eso surge en los años 50 en plena Guerra Fría. ¡Qué casualidad! Sí. Es mucha casualidad que surja eso precisamente allí, ¿no? Has citado antes lo de España, la Guerra Civil, no sé qué. Bueno, hubo 40 años en los que las películas eran de una manera y ahora ha habido otros 40 que eran de otra manera. Y ahora no hay películas, como tú me has dicho, ahora hay consumo, palomitas. ¿Por qué muchos de estos...? Pero los militares, cuando sabemos algo... Sí. No, hay una cosa que se llama la necesidad de conocer. O sea, la información la tiene el que la tiene que manejar. Sí. Y luego está la deontología, que tú dices, sabes algo de tu país, pero no puedes decirlo. Yo he sido delegado 4 años en la OTAN, español ante la OTAN, Sí. y yo lo que llevaba era un programa de interoperabilidad. Y cuando venía a España, digo, soy consciente de que tengo información de lo que va a pasar para los sistemas de mensajería y cifrado españoles dentro de los próximos 10 años. Claro, esto fue en el 2010, o sea que yo ya no he prescrito, pero en ese momento lo último que se te ocurre es contárselo a nadie. ¿Por qué? Porque es algo que va, yo creo que con la cadena de mando, es decir, esto es, y lleva su sello de confidencial o de top secret. Con la cadena, eso iba yo a decir. Cadena de mando. Cada vez que yo pienso en la mente ajena, más ganas me dan de tirar de la cadena. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Como muso inspirador tenemos hoy aquí Brian, que viene de las Huertas Valencianas, y quiero que me des su listo opinión. ¿Cómo estás, maestro? Gracias por venir. Buenas. Te presento al coronel don José Manuel Fernández López. ¿Qué tal? Y nuestro amigo Brian. Estoy paisano ya, estoy ya. He servido y ya estoy. Seguramente te hará alguna pregunta impertinente. Sí, claro. Inmediatamente a ella. ¿Qué le dirías tú al ilustre coronel, que aparte de un maravilloso coronel de nuestro ejército español, es también un extraordinario historiador cinematográfico? Pues pregunta. Como coronel, yo creo que tienes que tener alguna anécdota que te se habrá quedado en el. Ahí, como diciendo, esto me ha marcado. ¿De qué he vivido yo? Correcto. ¿Alguna vivencia oculta? Correcto. Bueno, vivencia oculta, simpática, española, internacional. Voy a contar una anécdota que me pasó con la OTAN. Un día aparecieron todos los yo era delegado español y había una mesa todo muy serio, con la banderita, pone Spain, Turkey. Y un día, era el 11 de noviembre, aparecen todos los británicos, el británico y los que iban con él. Yo iba a llevar una delegación española con una especie de amapola roja que llaman el poppy. Amapola. Sí, una amapola roja que era la que conmemora la victoria en la Primera Guerra Mundial. Correcto. Entonces aparecieron ellos, también el canadiense, el belga, el francés no sé si lo llevaba, porque yo con el francés lo hablaba y decía, no estaba muy, porque ahí hay una fractura entre los anglosajones y el resto. Y el americano no sé si lo llevaba o no. Y entonces yo pregunté, ¿y esto por qué? Dice, porque esto es el aniversario, porque el día que se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial, la reina se asomó y había un campo de amapolas. Entonces, claro, yo miré la cara del alemán, del austriaco, de los que habían perdido esa guerra, y no estaban muy simpáticos ellos. Entonces, al día siguiente, que me regalaron una, yo me puse el poppy, puse I love Blas de Lezo. I love Blas de Lezo. Y me preguntaron, who is Blas de Lezo? Pero, ¿quién es Blas de Lezo? Digo, sí. Mira, claro, los que no sabían quién era Blas de Lezo, digo, Blas de Lezo fue un marino español que en 1741, cuando los británicos intentaron invadir Cartagena de Indias, con 5 barcos se enfrentó a 180 barcos británicos y con 2.300 hombres a 23.000. Entonces, según yo iba contando esto en inglés, el resto era, esto era antes de empezar la reunión, claro, el resto de los anglosajones empezaban como a cambiar la mirada, ¿no? Sí. Dice, bueno, eso realmente no fue así. Digo, no, esto fue así, tal, que está el libro. Entonces, quiero decir, y yo me quité el pop y dije, hay que rendir tributo a los que han combatido, no a los que han ganado. Han ganado unos, pero podrían haber ganado los otros. Entonces, y eso, a raíz de eso, me gustó el gesto de la delegada americana que era de la Navy, que ese año ganó España el Mundial, y me regaló un balón de la Super Bowl, dedicado, ¿no? Y porque yo tenía puesto un póster que ponía, el póster del cuadro de las lanzas, de Velázquez, ponía, que estaban todos vestidos con la camiseta de la selección española, y ponía, el mundo vuelve a ser nuestro. Y dije a la americana, digo, hemos ganado el Mundial, digo,
en cuanto juguemos a la Super Bowl, la ganamos, la ganamos. O sea, quiero decir, anécdotas graciosas. Hay anécdotas pues, que has visto gente morir, que eso es duro, compañeros míos que murieron del CNI, que murieron en Irak, algún familiar que ha fallecido estando allí. Para mí, quizá lo que yo más me quedo es con lo que he aprendido en el ejército. Y es, pues eso, a ser disciplinado, a ser tu propio jefe y que no te tengan que decir, sino que sale de ti y decir, tengo que hacer esto así. Y luego yo sigo diciendo que somos muy malos vendedores. Y perdona que le corté. ¿Ha cambiado mucho el ejército de los 60 ahora? Pues ha cambiado de lo que puede ser... Aparte del uniforme. Tomarse, yo qué sé, o sea, no se parece en nada. El ejército de ahora es expedicionario, te da igual que te digan que te vas de maniobras a Zaragoza que a Polonia. La única diferencia es el uniforme que tienes que llevar. ¿Era más duro antiguamente o ahora es más duro? Los jefes de antes, yo tuve jefes que habían estado en Rusia luchando y tuve jefes que hemos estado todos en universidades. Entonces, los jefes de antes a lo mejor no tenían tanta formación integral de construido, pero eran gente que mandaban. ¿Puede ser que se respetaban más? Bueno, se respetaban porque movían un ojo y ya estabas temblando. Una pregunta que te voy a hacer, en la época de Isabel II... Pero el ejército de ahora es mucho más profesional, más tecnificado, más preparado que el de antes. El de antes había mucha... estaba acuartelado, no un ejército... la Mini murió porque nadie la actualizó, pero era un ejército... Pero en cambio los jefes eran jefes que mandaban. Ahora un jefe te dice, bueno, ¿tú qué opinas? Una pregunta curiosa que se nos va a olvidar y no tenemos que ir cerrando el programa. Una pregunta histórica que quizás interese a la audiencia a nivel general. En la época de Isabel II, creo recordar que había aquellas fuerzas del Estado, había una frase, un refrán que se decía, a buenas son las mangas verdes, que tenía que ver con el retraso de aquellos funcionarios que venían siempre tarde. Que era una unidad que llevaba una especie de jubal, sí. Y era verde. ¿No era la Guardia Civil ahora, actualmente, la de antes? No. ¿Parecía la Guardia mangas Civil? verdes viene de los tercios, una unidad que llegó tarde. Y como llevaban las mangas verdes, dijeron, a buenas son las mangas verdes. Igual que la batalla de Bicocca, como fue una victoria sin muertos, pues viene lo de Bicocca, viene de ahí. Oye, esto es una Bicocca. Una Bicocca. Por la batalla de Bicocca. Pero de todos los que has citado antes, hay uno que es, junto con Alejandro Magno y mucho más que Napoleón, es el gran capitán. El gran capitán es Gonzalo Fernández de Córdoba, es el que inventa e innova las formaciones de los tercios y es lo que luego da origen a los tercios, que los crea Carlos I. Cuando llega a España y se hace cargo del Imperio Español, dice, estos en unidades se llaman tercios y divide entre 3. No sé, ¿contesta? Sí, una pregunta interesantísima, la respuesta ha sido estupenda. ¿Por qué muchos de los militares o personas de mando, te hablo de triste recuerdo, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Ceausescu, Pol Pot, King Kong este o el King Kong este, como sea, mucha gente, incluso Pedro Sánchez, que es ese señor que dicen que es demócrata y es un dictador comunista que ha llevado a España a la ruina, están asociados al mundo de la etnia esotérica. Les gusta la magia, les gusta la parapsicología, pues los zares de Rusia, Nicolás y Alejandra, estaban con Rasputín, pero Nicolás Maduro está con vamos a hacer otro día en el periódico El Mundo, en la portada, con una bruja que dice las cartas, clarividentes, los pozos de café, las runas vikingas, amuletos, talismanes, brujerías, cartomancia, videntes, taumaturgos, clarividentes. Hay mucha gente, hay gente realmente excepcional. Hanussen con Hitler, Mussolini también tenía otros importantes. El general Franco tenía a 2 videntes, Mercedes Roca la tenía en Canarias, y luego tenía a Corintio Jaffa en Marruecos, en Tánger, con el cual le consultaba. Porque la svástica no es un símbolo hitleriano, nazi, la svástica es un símbolo esotérico, muy antiguo. Y la gente asocia muchas veces las dictaduras de este tipo a videntes. ¿Por qué también el padre Funès, director del Observatorio Astronómico del Vaticano, es astrólogo? El CNI vaticano es más importante que el CNI ruso, con el padre Kirill, que es el que manda sobre Putin, porque están asociados todas estas huestes a clarividentes, taumaturgos, porque el primer gran taumaturgo clarividente de la historia de la humanidad importante ha sido Jesús de Nazaret, que curaba con las manos, con la oración y con la saliva. Clarividente excepcional. Para mí el hombre más importante de la historia de la humanidad ha sido Jesús de Nazaret.
el gran desconocido. Para los militares, ¿piensan también que nació en Nochebuena o nació en el mes de julio o agosto, donde parece ser que debido a un cálculo erróneo de Dionisio el Exiguo, sacerdote, astrólogo, se equivocó en 4 años y cambió el calendario juliano con el gregoriano? ¿Los militares sabéis algo de eso, de esta manipulación histórica de la Iglesia? Yo te puedo hablar de mí. Yo lo que de ti, que lo que me interesa a mí, que el diploma está dedicado a ti. De mí. Yo lo que creo es que efectivamente, seguramente que si fuésemos más dentro del rigor, pues seguramente no será exactamente como nos ha llegado transmitido, sino que habrá habido sus cambios, ¿no? Sí. Porque también es verdad que las épocas van marcando pautas, van marcando cambios. Bueno, claro. Entonces, no es exactamente... Otra cosa es que el cine, como decías antes, el cine nunca muere, el cine está ahí. Errol Flynn está ahí, John Wayne está ahí, no cambian, no envejecen. Pero en cuanto a lo de las fechas, pues seguramente que no fue exactamente así. Por ejemplo, has citado Jesucristo. Sí. Esta parábola de que fueron con la barca los panes y los peces y que en el mar de Galilea, creo recordar. Sí. Pues si tú vas allí, dices, claro, es que depende a qué hora vayas, hay mucho o hay poco. Quiero decir que si vas a una hora distinta, pues surge que dice, oye, había tanto, y la exageración también es propia. Luego, cada cosa hay que saber un poco interpretarla. ¿Qué es lo que hace, me has puesto el tema militar, el analista de inteligencia le dan a lo mejor un tocho de 50 folios, dice, mira, todo esto es lo que pasó con Jesucristo. Bueno, pero tengo que hacer un resumen para el jefe. Sí. Tengo que hacer un resumen de medio folio, ¿no? Entonces tengo que concentrar todo en medio folio. Pues mira, aquí hubo un revolucionario que llevaba el pelo largo, que se enfrentó a los fariseos, al poder establecido. Sí. O sea, al final, Sanedrín. el Sanedrín, que expulsó a los otros porque eran los fariseos, que dijo, no des lo que te sobre, da de lo que te falta, que acogía a los pobres. Por eso el libro habla del soldado, no hablo de los militares, es el soldado porque es el más pobre del ejército, ¿no? El soldado y su historia en el cine. Entonces, yo me imagino que la fecha no sería la exacta, no sería el 24 de diciembre, no sería, pero todo eso se ha ido cambiando, no digo por si interese, no lo sé ya porque no he profundizado, pero lo que sí que está claro es que a pesar de todos los intentos de merchandising, de que Papá Noel, que era de Coca-Cola y no sé qué, la gente sigue celebrando en España los Reyes Magos. ¿Por qué no? Y la gente sigue poniendo el Belén. ¿Por qué no? Porque son nuestras tradiciones y no es que venga... me decía un compañero al entrar aquí, oye, ¿sabes que cada minuto, este es médico, cada minuto están poniendo una epidural? Digo, no lo sabía. Dice, es que la epidural la inventó un capitán en la guerra de África. Digo, no lo sabía. Pues el capitán Vicente Pagés inventó una inyección para dormir los miembros y poder anestesiar a la gente. Pagés, porque García Paje quiere quitarse la Navidad de encima. Vicente Pagés, capitán del ejército que murió y que luego murió en África y que operó a mucha gente y salvó a mucha gente gracias a esa inyección que la ponían por el cuello. Sí. La epidural. Querido amigo, querido coronel, querido Brian, tenemos que ir terminando, por desgracia, me encantará hacerlo con vosotros. La verdad es que un pueblo sin tradiciones es un jardín sin flores. Conserven sus tradiciones, conserven sus mensajes soterrados maravillosos, hagan todo lo bien posible, sean humanos, sean cristianos, sean personas honestas, nobles, hermosas, bellas, sean un ejemplo de virtudes como lo es para mí personalmente. Quiero agradecer a Brian su colaboración magnífica, viene de muy lejos de Valencia para estar con nosotros, pero quiero agradecer muy profundamente al coronel don José Manuel Fernández López, primero, lo excepcional historiador cinematográfico que es. Él dignifica para mí personalmente a las Fuerzas Armadas Españolas, dignifica y ostenta un cargo maravilloso. Personas como él serían fundamentales y necesarias para el Estado español. Ojalá dure 2000 años. Hombres como José Manuel son necesarios para el Estado español, porque España necesita hombres como él, hombres polifacéticos, hombres del Renacimiento, hombres que saben hablar, que son oradores, que son padres de familia maravillosos, que son amigos excepcionales. Este señor honra a la cultura española y a las fuerzas de la nación. Yo te quedo profundamente agradecido, maestro, y para mí ha sido una lección estar contigo y escuchar y aprender de ti. Gracias por todo. Espero verte pronto. Adiós, querido. Gracias, Brian, por tan largo viaje. Gracias por venir de la Huerta Valenciana. Y gracias por todo. Un placer. Espero veros pronto. Ya han visto que hemos hablado de cine, hemos hablado de muchas cosas. Otro día a ver si le saco más información a usted con el querido amigo Brian, querido José Manuel. Muchas gracias. Gracias. No dejen de comprar este maravilloso libro, esta obra de arte, con las botas puestas. Así moriremos todos, igual que los cipreses, como los árboles, siempre de pie.
Arriba el ánimo, viva España y vivan ustedes, que pasen una feliz Navidad. Gracias por todo, gracias querido amigo. Gracias a ustedes y un beso para todos. Adiós, hasta pronto. Adiós.